Entonces, grabar. Ya está grabando. Control Alt Shift H para ocultar el menú. Muy bien. Entonces vamos a resolver algunos ejemplos. Les había dicho. Y vamos a pasar ya a la integración de potencias de funciones trigonométricas. Muy bien. Déjenme guardar esto, que fue de mi clase anterior. Ya está. Ya tengo todo libre. Entonces, ¿cuál de estas les gustaría hacer? La 1 ya la hicimos en sesiones anteriores. Entonces, bueno, vamos a hacer la 4. Y a la 2x coseno de 3x. E a la 2x coseno de 3x. Muy bien, entonces tenemos la integral de e a la 2x coseno de 3x diferencial de x. Muy bien. Entonces, vamos a ver que esta es una integral donde aparece el producto de una función exponencial y una trigonométrica. Entonces, yo no puedo tomar a una de ellas como u, de suerte que su diferencial también aparezca. Entonces, el método siguiente que tenemos que tratar de utilizar es la integración por partes. Pero, como tenemos el producto de una exponencial por una trigonométrica, podemos usar su método alternativo, que es la integración tabular, donde se debe de tomar una de las expresiones como u y a la otra como db. A u se va a derivar y a db se va a integrar. ¿Están de acuerdo? Sí. Muy bien. Perfecto. Ah, no sé qué pasó. ¿Cómo me voy a salir? Salir de pantalla completa. Muy bien. Perfecto. Ok. Ya está. Aquí lo tenemos. Control Alt Shift más H. ¿Sí se está guardando o ya se salió? ¿Ya se terminó la sesión? No creo. ¿Sí me escuchan todavía, verdad? Sí, lo escuchamos. Es que no sé qué pasó. Por eso es que... Bueno, ya. Entonces, les decía, tenemos que tomar a una de las expresiones como u y al resto como db. Entonces, ¿cuál tomamos como u? Siguiendo la estrategia 2 de la integración por partes, usamos el acrónimo LIATE, donde cada letra describe a una función de una categoría distinta, L a las logarítmicas, I a las inversas trigonométricas, A las algebraicas, T a las trigonométricas y E a la exponencial. Entonces, ¿cuál debe de considerarse como U? A la función que aparezca primero en la categoría. ¿Y cuál es la que aparece primero? La trigonométrica. La trigonométrica. La trigonométrica. Perfecto. Déjenme contestar un mensaje. ¿Alguien sí ve la pantalla del profe? No. Papi. ¿No ven mi pantalla? No. ¿Por qué no me dijeron? Es lo que dije, que había visto que pasó algo raro. Déjenme ver, entonces. Qué bueno que me dije. Solo ven esto seguramente, ¿no? Ah, su nombre. Sí, su nombre. Oh, ya. Es que... Compartir pantalla. Compartir. Ya, ahora sí ya la ven, ¿no? Apenas. Ya. ¿Sí? Ya. Sí. Perfecto. Muy bien. Listo. Es que no sé qué pasó. Que me aparecían todos ustedes. Entonces estábamos viendo que se debe de considerar a u como la función
trigonométrica. Muy bien. Debemos de considerar a U como la función trigonométrica. Entonces, U es el coseno de 3x y a este lo vamos a derivar tantas veces como sea necesario. Y el resto es de B, que en este caso sería e a la 2x. Y a este lo vamos a integrar tantas veces como sea necesario. Entonces, ¿de qué depende el número de veces que vamos a integrar o derivar? Pues de que esta expresión se haga cero. Pero como es una función trigonométrica, su derivada va a ser otra función trigonométrica y la derivada de su derivada va a ser otra función trigonométrica. Entonces, esta nunca se va a hacer cero. Pero lo que tenemos que hacer también es ir verificando los productos horizontales. En el momento en el que el producto horizontal resultante sea equivalente al integrando original, entonces ahí nos detenemos. ¿Y por qué digo equivalente? Porque las funciones sí tienen que ser exactamente las mismas, pero puede sobrarnos o puede faltarnos una constante. ¿Están de acuerdo? Sí. Sí. Muy bien, entonces la derivada del coseno de 3x, como es el coseno, su derivada es negativa, la derivada de su argumento es 3 y la derivada del coseno es el seno. ¿Están de acuerdo? Sí. Y luego la integral de a la 2x es ella misma, pero como su argumento no tiene coeficiente 1, entonces tiene que aparecer en forma de recíproco. ¿Están todos de acuerdo? Sí, ¿Sí o no? Ujú. sí. Muy bien. ¿Alguna duda? ¿Hasta ahí? No. 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 Muy bien. Participantes. Sala de espera. Están bien. Ya no hay nadie esperando, ¿verdad? Es que... Bueno, perfecto. Ojo. Muy bien. Entonces, verificamos si el producto horizontal es la integral original. Todavía no lo es porque la integral original teníamos e a la 2x y al coseno. Y aquí tenemos el seno. Entonces, seguimos derivando. Esta fue la primera derivada. Vamos a pasar con la segunda derivada, que sería menos 9 coseno de 3x. Y la integral de esta expresión, ¿quién sería? Un cuarto de Un cuarto de E a la 2x. Muy bien. Y entonces una forma de comprobar que sus integrales están bien es derivar de abajo hacia arriba y tienen que llegar a la expresión original de la que partieron. Y entonces vean, la derivada de e a la 2x es 2e a la 2x. Por un cuarto quedaría un medio, porque serían 2 cuartos que se simplifican un medio. ¿Están de acuerdo? Y luego Sí. la derivada de un medio de e a la 2x, solo derivo e a la 2x, que sería e a la 2x por 2. Y 2 por un medio me queda 1, entonces estamos bien. Es una forma de saber si lo que hicimos es correcto, derivando de abajo hacia arriba. Muy bien. Entonces, vamos a verificar si el producto horizontal es equivalente a la integral original. Entonces tenemos al coseno y tenemos a e a la 2x, que entonces ya nos detenemos ahí porque ya tenemos el producto original. ¿De acuerdo todos? Sí. Muy bien. Y entonces la solución se plantea haciendo productos diagonales, intercambiando el signo, empezando con positivo, positivo, negativo. Y por último, tenemos que hacer siempre el producto horizontal de menos 1 al número de veces que derivamos, que en este caso fue 2. Entonces, quiere decir que la integral de e a la 2x coseno de 3x diferencial de x sería equivalente a qué, ¿me pueden decir, por favor? Seno de 3x por un medio de e a la 2x menos... Perfecto, o bien un medio más de e a la 2x por el coseno de 3x, perfecto, muy bien. Más, porque menos por menos da más, 3 cuartos de e a la 2x por el seno de 3x, muy bien. Y por último sería más por menos, es menos 9 cuartos de la integral de e a la 2x por el coseno de 3x diferencial de x. ¿Están todos de acuerdo? ¿O alguien se perdió en algo que haya planteado? No.
¿No? Muy bien. No. Entonces, como esta es la integral original, pasa del lado izquierdo. Y un entero es equivalente a 4 cuartos. 4 cuartos de la integral de e a la 2x coseno de 3x diferencial de x más 9 cuartos de la integral de e a la 2x coseno de 3 e a la 2x coseno de 3x diferencial de x sería igual a 1/2 de e a la 2x coseno de 3x más 3 cuartos de e a la 2x por el seno de 3x. Muy bien. Entonces, tenemos 4 cuartos de esta integral más 9 cuartos de esta misma integral. Entonces, ¿cuántos cuartos tenemos? 13 cuartos de la integral de e a la 2x por el coseno de 3x diferencial de x. Eso es 1/2 de e a la 2x por el coseno de 3x más 3 cuartos de e a la 2x por el seno de 3x. Y entonces esta constante que tenemos aquí la vamos a tener que pasar del otro lado dividiendo. Pero como es una fracción, entonces mejor la pasamos multiplicando, pero en forma de recíproco. Muy bien. Perfecto. Entonces nos quedaría 4 treceavos que multiplica a 1/2 de e a la 2x por el coseno de 3x más 3 cuartos de e a la 2x por el seno de 3x. Y eso sería equivalente a 4 treceavos por 1/2. 4 entre 2 es 2. 2 treceavos. ¿Bien? 2 treceavos, ¿no? Ajá. De e a la 2x coseno de 3x. Y luego 4 treceavos por 3 cuartos. El 4 y el 4 dan la unidad. Nos quedarían 3 treceavos de e a la 2x por el seno de 3x. Y ya solo le sumo la constante esencial y arbitraria de integración. ¿Están de acuerdo? Sí. Sí. Si no hubiéramos hecho este método de integración tabular, entonces tendríamos que haber integrado por partes 2 veces. Y el resultado al que habríamos llegado es el mismo, pero nos hubiésemos tardado un poquito más. La integración tabular solo nos ayuda a sistematizar y simplificar nuestro proceso de integración. Desafortunadamente, aunque se podría aplicar a todas las integrales por partes, no se sugiere porque algunas integrales quedarían más complicadas. Y de hecho, el objetivo que perseguimos con cualquier método de integración, no importa cuál sea que se esté utilizando, es llegar a integrales más sencillas. Si durante el uso de algún método de integración las integrales resultantes no se vuelven cada vez más sencillas, es la mejor forma en la que les está indicando que el método utilizado es incorrecto. Entonces, no lo olviden. Si yo estoy resolviendo una integral, sea cual sea el método de solución, la mejor forma de darme cuenta que estoy bien es que las integrales que voy obteniendo al usar ese método son más sencillas cada vez. En cambio, si al usar ese método las integrales se vuelven cada vez más complicadas, es la mejor forma para indicar que yo elegí el método incorrecto. ¿Sí entendieron eso? Sí. Muy bien, perfecto. Entonces, si ya terminaron de copiar, hacemos otro, ¿les parece? Sí. ¿Ya terminaron? Ya. Muy bien. Voy a borrar el lienzo. Entonces, vamos a ver cuál de estas les gustaría que hiciéramos. La 5. Ajá, muy bien. Seno de 3x, coseno de 5x. Muy bien. Estoy de acuerdo. Entonces sería la integral del seno de 3x coseno de 5x diferencial de x. Perfecto. Entonces, tenemos dos funciones trigonométricas, pero la característica es que tienen argumentos distintos. Entonces, yo puedo usar a u como cualquiera de las dos, la que se les ocurra. Si quieren, usamos a u como el seno. Pero si alguien más dice, no, yo quiero usar el coseno, pues no está mal.
De hecho, como las dos son de la misma categoría, da igual cuál se use como U. Entonces, dB sería el coseno. Muy bien. Entonces, esta la derivo. ¿Cuánto me queda al derivar esta? Me queda 3 veces 3 el coseno de 3x. 3x. ¿Y cuál sería la integral de esta? 1/5 del seno de 5x. Porque yo me pregunto al integrar, ¿qué función derivé para obtener al coseno? La respuesta es seno. Y como su argumento, su coeficiente es distinto de 1, tiene que aparecer siempre en forma de recíproco. De hecho, para que nosotros podamos llegar a esto, tuvimos que haber hecho un cambio de variable, pero los cambios de variable de este tipo de expresiones son tan sencillos que no se hacen, solo se piensan. Pero ustedes ya saben, ya están acostumbrados, ya lo ven y van a decir, ah, sí es esto. ¿O tienen duda todavía con eso? No. Muy bien, muchas gracias por contestarme. Entonces, ya otra vez verificamos si el producto horizontal es el integrando original o equivalente al integrando original, y no, porque teníamos seno de 3x y aquí tenemos al coseno de 3x. Aquí tenemos al coseno de 5x y aquí al coseno de 3x. ¿Están de acuerdo? Sus argumentos no son los mismos, entonces no es equivalente al integrando original, por lo tanto, volvemos a derivar. Entonces, ¿cuál sería la derivada de 3 coseno de 3x? Sería menos 9 seno de 3x, porque la derivada del coseno es menos seno, la derivada de 3x es 3, por el 3 que estaba aquí me da este 9, ¿de acuerdo? Sí. Y luego me pregunto, ¿qué tuve que haber derivado para obtener al seno? Y la respuesta es al menos coseno, porque la derivada del coseno es negativa, por este menos da esta expresión positiva. Y como aquí su coeficiente no era 1, entonces debe de aparecer 1/5, pero por este 1/5 me quedaría un 25avo. ¿De acuerdo todos? Sí. Y recuerden, si alguien tiene duda en lo que hizo, puede derivar de abajo hacia arriba y llegar a la expresión original. Si lo consiguen, es que sus integrales fueron correctas. Muy bien. Entonces, vamos a plantear ya la respuesta. Vamos a hacer el producto horizontal, digo diagonal, intercambiando los signos. Y por último, el producto horizontal en una integral, donde va a estar antecedida de menos 1 elevado al número de veces que derivamos, que en este caso fueron 2. Entonces, otra vez nos quedaría la integral del seno de 3x por el coseno de 5x diferencial de x sería u por v, que en este caso sería seno de 3x por 1/5 del seno de 5x. Luego sería menos por menos más 3/25 del coseno de 3x por el coseno de 5x. ¿Están de acuerdo conmigo? Sí. Luego sería menos por menos más. Y por más, más. 9/25 de la integral, porque en el producto horizontal va una integral de la integral de seno de 3x por el coseno de 5x diferencial de x, que esta es mi integral original, entonces la tengo que pasar. Y aquí hay un entero de esa integral que se convertiría en 25/25. ¿Por qué? Porque estos son 25avos. 25/25 de la integral del seno de 3x coseno de 5x diferencial de x menos 9. Déjenme borrar esto porque se ve muy feo. Ay, no se borró lo que quería. Aquí está, ya. Muy bien, entonces tenemos 25/25 de esta integral. Después serían menos 9/25. No sé qué pasó. Bueno, menos 9/25 de la integral del seno de 3x coseno de 5x diferencial de x, y eso sería igual a 1/5 del seno de 3x por el seno de 5x más 3/25 del coseno de 3x por el coseno de 5x. Muy bien. Entonces aquí tenemos 25/25 menos 9/25, tendríamos 16/25. ¿Están de acuerdo? Sí. Parece un trabalenguas, pero no lo es, no se preocupen. Entonces,
del lado derecho las expresiones no cambian. ¿Y qué nos haría falta nada más como último paso? Multiplicarlo por el recíproco, ¿no? Ajá, pasar ese como su recíproco. Entonces la integral del seno de 3x por el coseno de 5x diferencial de x, esto que está aquí pasa del otro lado multiplicando en forma de recíproco. Entonces pasaría como 25 sobre 16, ¿de acuerdo? Y 25 sobre 5 queda 5 16avos del seno de 3x por el seno de 5x, y luego 25 sobre 25 se simplifican y queda 1, y quedarían 3 16avos del coseno de 3x por el coseno de 5x más c. Y esa ya es la respuesta. ¿Están de acuerdo? Sí. Muy bien, copien y ya vamos a empezar ahora sí el siguiente método, que es integración de potencias de las funciones trigonométricas. Ahora sí vamos a responder la duda de su compañero José. José Fuentes Zacarías. Hola. Que alguna vez en el salón dijo, ¿y cómo resolvemos la integral del coseno cuadrado de x? ¿Te acuerdas, José? Sí. Yo también me acuerdo, entonces hoy lo vamos a ver, ya. Pero les decía, el método de integración que más van a usar en el siguiente curso, que es ecuaciones diferenciales y cálculo vectorial, es la integración por partes y la integración por descomposición en fracciones parciales, o también conocido como descomposición en fracciones parciales o descomposición en fracciones racionales. Esos son los más importantes. Esos los deben de tener muy claros. Cualquier duda, tienen que preguntarla. Ustedes me dicen si ya terminaron para ya pasar. Yo ya, profesor. Ya, profe. Muy bien. Entonces vamos a ver ahora, les decía. Vamos a ver integración de potencias de las funciones trigonométricas, que como les comenté en clase, no está en el programa, pero nos ayuda a entender el método de integración que se llama integración por sustitución trigonométrica, porque el nombre del método indica que vamos a reescribir a nuestra integral en términos de funciones trigonométricas, donde nos quedarán potencias de las funciones trigonométricas. Por eso es que previamente yo siempre enseño integrales de potencias de esas funciones. Muy bien. Entonces vamos a empezar con integración de potencias del seno y del coseno. Bueno, vamos a ver. Es una tabla resumen que yo elaboré. Entonces, vean ustedes. Dice, caso 1, integrales donde aparezcan potencias del seno o del coseno por separado. ¿Qué se tiene que hacer? Bueno, antes tenemos que ver que en estas integrales la potencia sea un entero impar. Si fuese el caso, entonces lo que se hace es separar un factor lineal y convertir el resto en la otra función trigonométrica. Estamos hablando solo del seno y del coseno. Entonces, imaginen ustedes que yo tengo seno cúbico de x diferencial de x. N es 3, es un entero impar. Entonces, separo un factor lineal que sería seno cuadrado de x por seno de x diferencial de x. El factor lineal que separé va a ser el papel de mi diferencial, y el factor cuadrático que me quedó lo voy a reescribir en términos de la otra función, que sería coseno. Pero ¿cómo haría eso? Usando identidades trigonométricas. ¿Qué identidad usaría? Pues que seno cuadrado más coseno cuadrado es equivalente a 1. Esa es la identidad trigonométrica que voy a usar.
Entonces, siempre que tenga integrales del seno o del coseno con potencia impar, separo un factor lineal que hace el papel de mi diferencial y en el resto uso la identidad trigonométrica seno cuadrado de u más coseno cuadrado de u igual a 1. Porque si el factor lineal que separé hace el papel de mi diferencial, entonces al convertir el resto a la otra función, esa va a ser mi u. No puedo creerlo. ¿Por qué no terminan de unirse? Muy bien. ¿Sí entendieron eso? Sí. Si tenemos potencias impares, separo un factor lineal que hace el papel de mi diferencial y al resto le aplico esta identidad. Muy bien. Ahora observen, en el caso 2, esto es muy lógico. O sea, con lo que habíamos visto ya de cambios de variable, esto ya es muy lógico pensar, pero de todos modos yo se los quise resumir en estos cuadritos. Entonces, en el caso 2, tenemos productos del seno por el coseno, donde sus potencias de al menos uno de ellos es impar. Entonces, si al menos uno de ellos tiene potencia impar, el que tenga potencia impar le separa un factor lineal y usamos otra vez esta misma identidad. Muy bien. En el caso 3, tendremos integrales del seno y del coseno, pero ahora con potencia par. Entonces, lo que vamos a hacer es usar estas identidades trigonométricas. Entonces, para el caso del seno cuadrado, nos quedaría 1 menos el coseno del ángulo doble entre 2, y para el coseno cuadrado quedaría 1 más el coseno del ángulo doble entre 2. De hecho, es la misma, solo que para el coseno se están sumando y para el seno se están restando. Muy bien, y en el caso 4 tenemos integrales donde aparece el producto del seno por el coseno, donde el seno como el coseno tiene potencia par, y entonces se usa otra vez esta identidad para cada una de ellas. Seno cuadrado igual a 1 menos el coseno del ángulo doble entre 2, y el coseno cuadrado es 1 más el coseno del ángulo doble entre 2. Muy bien, entonces vamos a resolver integrales de estas que estamos viendo. Entonces recuerden, si al menos una de las funciones tiene potencia impar, separo un factor impar. Si al menos una de las funciones tiene potencia impar, separo un factor lineal y al resto le aplico esta identidad. Pero si todo tiene potencia par, entonces uso estas otras identidades trigonométricas. Muy bien, entonces ya, le voy a cambiar para hacer algunos ejercicios. Aquí están. Entonces, tomen una impresión de pantalla, por favor, y me dicen ustedes cuáles quieren que hagamos. El 3. Muy El bien. 3. Vamos a empezar con el 3. Muy bien. Déjenme. Cálculo integral. Archivos. Tema 3. Para que no esté abriendo y cerrando eso. Lo tengo en mi celular también. Y ya. Muy bien. El 3 me dijeron, ¿verdad? Bueno, vamos a empezar con el 1. Uno fácil. Recuerden, no quieran correr si todavía no saben caminar. Entonces, empiecen con lo fácil y a partir de ahí ya pueden ir aumentando el nivel de dificultad. Muy bien. Entonces, déjenme estar en esa diapositiva. Ajá. Muy bien. En el 1 tenemos la integral del coseno cúbico de x, diferencial de x. Entonces, teníamos solo dos casos, ¿no? En general tenemos dos casos. Seno o coseno con potencia impar. O bien seno y coseno con potencia par. ¿Están de acuerdo? Sí. Entonces, si la potencia es impar, ¿qué se tiene que hacer? Separar un factor lineal y usar seno cuadrado de x más coseno cuadrado de x igual a 1 en el resto de la expresión. Muy bien. Ahora, para cuando la potencia es par, entonces decimos usar seno cuadrado de x igual a 1/2 de 1 menos el coseno del ángulo doble. O bien,
coseno cuadrado de x igual a 1/2 de 1 más el coseno del ángulo doble. ¿Están de acuerdo? Sí. Muy bien, eso es todo lo que decía la diapositiva anterior. Perfecto. Entonces aquí observamos que tiene potencia impar. Entonces hago la estrategia que me están sugiriendo. Separo un factor lineal y en el resto usar identidades trigonométricas. En esta tendría que usar seno cuadrado de x más coseno cuadrado de x igual a 1. Entonces, coseno cuadrado de x sería igual a 1 menos el seno cuadrado de x. ¿Están de acuerdo? Sí. Sí. Entonces, eso sería igual a 1 menos el seno cuadrado de x por coseno de x diferencial de x. Y entonces observamos que tendremos que hacer el producto de coseno por 1 y coseno por el seno cuadrado. Entonces me quedaría coseno de x menos seno cuadrado de x por el coseno de x. Y todo eso por el diferencial de x. Como tenemos una resta de funciones, por las propiedades de la integral indefinida, sabemos que una suma o resta de funciones en una integral se puede separar en una suma o resta de integrales indefinidas. ¿Están de acuerdo? Sí. Sí. Entonces nos queda integral del coseno de x diferencial de x menos integral del seno cuadrado de x coseno de x diferencial de x, que son dos integrales más sencillas de resolver. Una es directa y una se usa un cambio de variable. Pero yo les dije, a veces los cambios de variable ya son tan evidentes que no los escribimos, solo los pensamos. Pero bueno, como es nuestro primer ejercicio, vamos a escribirlo. Yo digo que si u es el seno, entonces su diferencial es el factor lineal que yo separé, que es el coseno de x diferencial de x. Entonces, me quedaría la integral del coseno de x diferencial de x menos la integral de u cuadrada diferencial de u. Y entonces me quedaría que la integral del coseno es el seno, porque yo simplemente me tengo que preguntar qué derive para llegar al coseno y la respuesta es seno. Y la integral de menos u cuadrada diferencial de u se integra como u cúbica sobre 3. Entonces, ya para terminar, la integral del coseno cúbico de x diferencial de x sería equivalente a seno de x menos seno cúbico de x entre 3 más c. Y ya esa es la respuesta. ¿Están de acuerdo? Sí. 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 Muy bien. Sí, sí. Perfecto, copien. Si tienen alguna duda pueden preguntarme. Profe, ¿no sería menos C, no? Menos seno. ¿En qué parte? O sea, porque la integral de coseno de X no es menos C, ¿no? No, porque simplemente tienes que preguntarte, cuando es una integral directa, debes de preguntarte qué expresión o función tuve que haber derivado para llegar al coseno. Claro, no es, Y sí, la- ok, claro, sí, perdón. Y la derivada del seno es coseno. Sí, es la derivada de coseno. ¿Sí o no? Sí. Muy bien. Sí. Perfecto. De todos modos, ustedes pueden decirme, porque si me llego a equivocar en algo y ya lo corregimos. No pasa nada. Tengo anotados los nombres de los muchachos que me corrigen. Ya están en final, pero más que eso, no. Nada es cierto. ¿Cómo creen? Sí. Nada es cierto. Estoy bromeando. Pero van a decir, entre broma y broma. Pero no es cierto. Estoy bromeando. Lo malo es que ya quedó grabado en esta sesión. Muy bien. Entonces ustedes me dicen cuando ya le pueda cambiar. Ya. Perfecto. Vamos a hacer otro ejercicio. Les dije que hicieran impresión de pantalla. Voy a resolver el ejercicio 2, está bien, para que practiquemos un poco más. Entonces, en el ejercicio 2 dice integral del seno quinto, de x diferencial de x.
Entonces, observamos que este tiene potencia impar. Entonces, separo un factor lineal. Me quedaría seno cuarto de x por seno de x diferencial de x. Y en el resto uso la identidad seno cuadrado de x por más coseno cuadrado de x igual a 1. Entonces, me quedaría que el seno cuadrado de x es equivalente a 1 menos el coseno cuadrado de x. Entonces, me quedaría que la integral del seno cuarto de x por el seno de x diferencial de x sería equivalente a seno cuadrado de x al cuadrado, porque una función elevada a una potencia que se eleva a otra potencia, las potencias se multiplican para dar este 4. ¿Están de acuerdo? Sí. ¿Sí o no? Sí. Sí. Muy bien, y entonces ya me quedaría 1 menos coseno cuadrado de x al cuadrado por el seno de x diferencial de x. Y entonces tenemos un binomio al cuadrado que hay que desarrollar. Entonces nos quedaría el primero al cuadrado menos el doble producto del primero por el segundo. Y luego sería más el segundo al cuadrado, que me quedaría coseno cuarto. Y todo esto por el seno de x diferencial de x. Entonces este seno multiplica a las tres expresiones. Y entonces me quedaría integral del seno de x diferencial de x. Luego sabemos que como tenemos una suma de funciones, lo separo en suma de integrales. Seno de x diferencial de x menos 2 veces integral del coseno cuadrado de x por el seno de x diferencial de x más integral del coseno cuarto de x por el seno de x diferencial de x. ¿Están de acuerdo? Sí. Nos quedaron tres integrales, pero las tres son directas porque lo más que se tiene que hacer es un pequeño cambio de variable. Entonces, en las dos últimas, si se considera u como coseno, su diferencial sería el menos seno. Entonces ya nos quedaría integral del seno más 2 veces la integral de u cuadrada diferencial de u menos la integral de u cuarta diferencial de u. ¿Están de acuerdo? Porque por este menos hace que esta expresión se haga positiva y este menos hace que esta expresión se haga negativa. ¿De acuerdo? Sí. Muy bien. Y entonces ya nos quedaría la integral del seno es... Quien me estaba preguntando hace rato de la integral del coseno si era menos seno y que le expliqué que no era así, entonces ahora me podría decir cuánto vale la integral del seno, no pasa nada si se equivocan. Menos coseno. Muy bien, perfecto. Menos coseno. Porque si yo derivo a menos coseno, me debe de quedar el integrando que aquí aparece. ¿Están de acuerdo? Recuerden, una forma de comprobar que lo que hicimos está bien es derivando nuestros resultados. Y al derivarlos debemos de llegar al integrando original. Entonces la derivada del menos coseno da el seno positivo. Muy bien. Y del otro lado nos quedaría más 2u cúbica sobre 3. Sí. Y menos u quinta sobre 5. Entonces, ya para terminar, diríamos que la integral del seno quinto de x diferencial de x sería menos coseno de x más 2 tercios de u, que u era el coseno cúbico de x, menos un quinto del coseno quinto de x más c. ¿Están de acuerdo? Sí. Muy bien. Vamos a pasar a otro ejercicio.
Muy bien. Entonces, ¿ya terminaron de copiar? Sí. Muy bien. Ya. Digo que este tema no está en el programa, pero las integrales que vamos a ver la próxima semana, el lunes, recuerden que vamos a tener clase 1 hora, nada más. Ah, es que, bueno, perdón, no les dije a ustedes, pero no sé, me pueden decir. Si no están de acuerdo, no pasa nada. Les decía que la próxima semana en nuestro calendario oficial de la UNAM son vacaciones, pero si no podemos salir ni hacer nada más que estar en casa, lo que yo estaba pensando, si ustedes creen conveniente, pues seguir teniendo nuestras sesiones de clase. Pero algunos me comentaban en el otro grupo que van a aprovechar esa semana para avanzar en trabajos y actividades. Y yo les decía, sí, estoy de acuerdo, pero si no tuviera nada que hacer, lo que les propondría yo es tener al menos 1 hora por clase a la semana. O sea, los miércoles lunes y miércoles en lugar de tener 2 horas cada día, tener solo 1 hora. Pero sí tenerla para avanzar un poquito más y también pues para que ustedes no estén en su casa solo picándose los ojos o algo así, no sé. No sé qué piensen. Si ustedes dicen, no, es que sí voy a utilizar ese tiempo, pues no pasa nada. Detenemos las sesiones esa semana, pero si ustedes están de acuerdo con 1 hora, me dicen y ya yo me conecto 1 hora, como ustedes quieran. ¿Qué piensan? Sí, hagamos las sesiones. Sí, está bien. Sí, 1 hora nada Pues más sí. también para no afectarlos tanto. Sí. Y Que sean 3. no solo 1 hora, pero de todos modos yo me voy a conectar las dos. Entonces la primera hora va a ser para avanzar en el programa y la segunda hora para resolver dudas desde lo que vimos al inicio del semestre hasta lo que llevamos hasta ahora. Pues si alguien todavía se quedó con dudas, pues lo podemos revisar. Bueno, Ok. Muy bien, ok. Está bien. perfecto, muchas gracias. De todos modos, si alguien tiene cualquier situación particular que no quiere exponerla aquí, pueden escribirme un correo o un mensaje al Messenger de Facebook sin problema y ya me explican qué situación tienen y obvio yo les voy a apoyar en lo que sea el problema que tengan. Muy bien, entonces vamos a continuar con otro ejercicio. Ahora vamos a hacer este que tenemos aquí, que sería integral del seno cuarto de x por el coseno cúbico de x diferencial de x. Entonces observamos que tenemos el producto del seno por el coseno, pero al menos uno de ellos tiene potencia impar. Entonces, si eso pasa, debemos separar un factor lineal que va a ser el papel de nuestra diferencial y el resto lo vamos a convertir en la otra función usando identidades trigonométricas, donde tenemos que usar que seno cuadrado de x más coseno cuadrado de x vale 1. De ahí se observaría que el coseno cuadrado de x es 1 menos el seno cuadrado de x. Entonces, mi integral quedaría seno cuarto de x y en lugar de escribir coseno cuadrado, escribiría 1 menos seno cuadrado. Ay, déjenme borrar. Ahí está ya. Perdón. ¿Cuánto quedó, Mago? Seno cuarto de x por 1 menos seno cuadrado de x y todo eso por coseno de x diferencial de x. Muy bien. ¿Cuánto? Entonces, ¿qué nos quedaría? ¿7 qué? Muy bien. Entonces, ¿qué nos quedaría? ¿Mande? ¿Qué nos quedaría? Nos quedaría... Seno cuadrado de x Seno. por coseno Ajá. menos coseno por seno cuadrado. Diferencial de x lo separamos de una vez. Van a ser dos integrales. ¿Están de acuerdo? Porque solo hay un Sí. cambio, bueno, un signo de suma o resta. Entonces solo van a ser 2 integrales. Este va a multiplicar a 1, pero también el coseno. Nos queda seno cuarto por coseno. Y aquí nos quedaría menos la integral de seno cuarto por seno cuadrado, seno sexto por... Coseno de X. Exacto. Diferencial. Por coseno de x diferencial de x. Muy bien. Perfecto. Entonces son 2 integrales directas.
que se hacen con un pequeño cambio de variable, pero como nosotros ya hemos practicado mucho y somos muy listos, pues podemos escribir el resultado ya directo. ¿Quién me puede decir cuál sería el resultado de esta integral, por favor? Como se lo mandé, que no se lo llevó de su máquina. Es U a la cuarta no, No, pero ya el resultado. quinta Seno a las 5 de X entre 5 sobre Muy 5. bien. menos seno a las 7 de X entre 7 Sobre 7. más C. Muy bien. Está perfecto. Para los que no lo hayan podido hacer así, no pasa nada. Lo hacen por cambio de variable. Si U es el seno de X, su diferencial sería el coseno. Entonces aquí quedaría U cuarta diferencial de U. Aquí U sexta diferencial de U. Entonces la integral de U cuarta es U quinta sobre 5. Y aquí la integral de U sexta es U séptima sobre 7. Donde U era seno, entonces queda seno quinto de X sobre 5 y seno séptimo de X sobre 7. ¿Están de acuerdo? sí. Muy bien. Recuerden que en el examen ustedes se pueden saltar los pasos que sean necesarios, porque el examen sí está a veces un poco largo. Entonces, sáltense algunos pasos, porque además ustedes ya han practicado mucho. Sí pueden hacerlo. Hola. Muy bien. Muy bien, vamos a hacer otro ejercicio. Muy bien. Entonces vamos a hacer ahora ya con potencias pares. Entonces voy a borrar el lienzo. Perfecto. Vamos a ver. Vamos a hacer uno sencillo primero. Seno cuadrado de X diferencial de X. Entonces observamos que su potencia es par. Y entonces en el resumen dijimos, si las funciones tienen exclusivamente potencias pares, se usan estas identidades. Seno cuadrado de X es un medio de 1 menos el coseno del ángulo doble. Y si tenemos al coseno cuadrado, entonces sería un medio de 1 y ahora más el coseno del ángulo doble. Lo único que cambia entre esta y esta es que para el seno es resta y para el coseno es suma. ¿Están de acuerdo? Sí. Entonces ya terminamos. Nos quedaría aquí la integral de un medio de 1 menos el coseno del ángulo doble, diferencial de X, que como es una resta se separa en dos integrales. La integral de el diferencial de X, un medio de la integral del diferencial de X menos un medio de la integral del coseno de 2X diferencial de X, porque este un medio está multiplicando tanto al 1 como al coseno del ángulo doble. Muy bien, entonces esta es una integral directa que queda simplemente X y la integral del coseno es el seno, pero como su argumento no tiene coeficiente 1, tiene que aparecer multiplicándolo, pero en forma de recíproco. Entonces quedaría un medio del seno de 2X. Pero con este otro un medio queda un cuarto. ¿Están todos de acuerdo? Sí. ¿Sí o no? Sí. Muy bien. ¿Ya vieron que estuvo muy fácil? Ahí está resuelta la pregunta de su compañero José, que había hecho en clase. Muy bien, vamos a hacer más ejercicios sobre esto. Como nos quedó bastante espacio, vamos a hacer ahora la integral del coseno cuarto de X diferencial de X. Entonces nos quedaría que esta es potencia par. Entonces eso sería equivalente a coseno cuadrado de X por coseno cuadrado de X diferencial de X, o bien al coseno cuadrado de X al cuadrado diferencial de X. Entonces el coseno cuadrado es equivalente a un medio de 1 más el coseno del ángulo doble, y todo eso al cuadrado diferencial de X. Muy bien, entonces cuando yo tengo A por B a la N, se escribe A a la N por B a la N.
Entonces, esto que tengo aquí sería equivalente a un cuarto que multiplica a 1 más el coseno de 2x al cuadrado. Muy bien. Y aquí tenemos un binomio al cuadrado, donde a más b al cuadrado es el primero al cuadrado más el doble producto más el segundo al cuadrado. Entonces me quedaría un cuarto de 1 más el doble producto de 1 por coseno de 2x, me queda solo coseno de 2x, y más el coseno cuadrado de 2x, diferencial de x. Entonces tendría 1, 2, 3 integrales. Entonces me quedaría un cuarto de la integral del diferencial de x, más un medio de la integral del coseno de 2x. ¿De acuerdo? Porque 2 por un cuarto es 2 cuartos, que es un medio diferencial de x, más un cuarto del coseno cuadrado de 2x, donde observamos que en una de las integrales resultantes, otra vez tenemos potencias. ¿Qué? Par. Entonces tenemos que, siempre que aparezca una potencia par, tenemos que usar estas identidades. ¿Cuántas veces? Pues las que sean. No. Control Shift H. Si no, les van a empezar a convulsionar de ver tantas luces. Perdón, pero fue mi computadora. Muy bien, entonces en esta otra vez usamos que el coseno cuadrado de 2x sería igual a un medio de 1 más el coseno del ángulo doble. Pero aquí como su ángulo es 2x, entonces el doble sería 4x. Muy bien, entonces ya nos quedaría un cuarto de la integral del diferencial de x más un medio de la integral del coseno de 2x diferencial de x. Y aquí sería más un cuarto de la integral de un medio por 1 más el coseno de 4x diferencial de x. Entonces ya nos quedaría un cuarto de la integral del diferencial de x más un medio de la integral del coseno de 2x diferencial de x más un octavo, porque un cuarto por un medio es un octavo, de la integral del diferencial de x, es este 1 con dx, más un octavo de la integral de el coseno de 4x diferencial de x. Sin embargo, esta y esta expresión se pueden simplificar porque son equivalentes. Entonces, un cuarto más un octavo, recordemos que un cuarto son 2 octavos, más un octavo me quedarían 3 octavos de la integral del diferencial de x, más un medio de la integral del coseno de 2x diferencial de x, más un octavo de la integral del coseno de 4x diferencial de x, donde las tres integrales a las que llegamos son directas y significa que lo que hicimos es correcto, porque el objetivo de cualquier método de integración es llegar a integrales directas o más sencillas. Entonces, la integral de dx es x y me quedaría 3 octavos de x, ¿de acuerdo todos? Sí. La integral de esta expresión, ¿quién me la quiere decir? El resultado de esta expresión. Si se equivocan, no pasa nada, solo inténtenlo. ¿Alguien más está? Un cuarto del seno de 2x. Muy bien. Un cuarto del seno de 2x, porque la integral del coseno es el seno, pero como su argumento no es 1, debe de aparecer en forma de recíproco, y un medio por un medio da un cuarto. Muy bien. Perfecto. Y ahora Más un 32avo muy bien. seno de 4x. Muy bien, perfecto, porque la integral del coseno es el seno, pero como su argumento no es 1, entonces tiene que aparecer en forma de recíproco, y ya solo le agregamos la constante esencial arbitraria de integración. Perfecto.
¿Tienen alguna duda? No, profe. Perfecto. Entonces vamos a hacer otro ejercicio. ¿Ya terminaron de copiarlo? No. Bueno, me Bueno, dicen, ya. Ay, Jerry. me dicen. Estos ejercicios de integrales de las potencias de las funciones trigonométricas no están largos. Digo, no están difíciles, más bien están largos. Vean, de esta integral que era simplemente coseno cuarto, llegamos a 3 integrales que resolver a través de un proceso donde se usó una identidad trigonométrica y un desarrollo algebraico. Quiere ya. Perfecto, muchas gracias, Gerardo. Entonces vamos a pasar a resolver otro. Vamos a hacer ahora el ejercicio 7, que teníamos la integral del seno cuadrado de x por el coseno cuarto de x diferencial de x. Muy bien. Entonces, ¿cómo son las potencias de estas funciones trigonométricas que tenemos aquí? Aquí. Pares. Muy bien. Ambos son pares. Y entonces, el resumen que anotamos, decíamos que si en nuestra integral aparecían exclusivamente potencias pares del seno del coseno, usábamos estas dos identidades. Seno cuadrado de x es igual a 1/2 de 1 menos el coseno del ángulo doble. Y para el coseno cuadrado es la misma identidad, lo único que cambia es que en lugar de restarse, se suman. ¿Están de acuerdo? Sí. Muy bien. Entonces, ¿aquí qué escribiríamos? La integral del seno cuadrado de x por coseno cuadrado de x por coseno cuadrado de x diferencial de x. Entonces me quedaría 1/2 de 1 menos coseno de 2x por 1/2 de 1 más el coseno de 2x por 1/2 de 1 más el coseno de 2x diferencial de x. Este es el seno cuadrado, este es el coseno cuadrado y este es otro coseno cuadrado. ¿Están de acuerdo? Entonces, como todo se está multiplicando, puedo sacar las constantes. 1/2 por 1/2 por 1/2 sería 1/8 de la integral de 1 menos el coseno de 2x por 1 más el coseno de 2x por 1 más el coseno de 2x, diferencial de x. Muy bien. Y entonces aquí observo que aquí tendré el producto de a menos b por a más b. ¿Eso cómo se conoce? Como producto de binomios conjugados. Y queda como resultado una diferencia de cuadrados. Entonces me quedaría 1/8 de el primero al cuadrado menos el segundo al cuadrado. ¿De acuerdo? Sí. Muy bien. Por 1 más el coseno de 2x diferencial de x. Muy bien. Y entonces aquí ya tenemos un producto de binomios. Sería 1 por cada una de estas expresiones. No se alteran. Queda 1 más coseno de 2x. Y ya solo me falta multiplicar menos coseno cuadrado por cada una de estas expresiones. Entonces me quedaría menos coseno cuadrado de 2x. Y aquí me quedaría menos coseno cúbico de 2x. Todo esto por la diferencial de x. ¿Y cuántas integrales tenemos? 1, 2, 3 y 4. Sin embargo, en la integral 3 y 4, aquí en la 3 vamos a tener que volver a aplicar estas mismas identidades porque otra vez tenemos potencia par. Y en la integral 4, ¿qué aplicamos? ¿Me pueden decir? La de separar uno lineal y el El otro. factor lineal, muy bien, perfecto, ¿ya ven? Por eso teníamos que verlo, aunque no estaba en el programa, pero imagínense ustedes que se encuentran en integrales de este tipo, pues ya saben qué hacer porque ya lo estamos practicando. Muy bien, entonces nos quedaría aquí 1/8 de la integral del diferencial de x más 1/8 de la integral del coseno de 2x diferencial de x. Luego aquí sería menos 1/8 por 1/2 de la integral de 1 más el coseno de 4x diferencial de x, porque el coseno cuadrado
de un ángulo es equivalente a un medio de 1 más el coseno de este argumento, el doble de ese argumento, ya está. Después sería menos 1/8, porque este 1/8 multiplica a estos 4 términos, menos 1/8 de la integral de el coseno de 2x por coseno cuadrado, que sería 1 menos seno cuadrado de 2x. ¿Están de acuerdo? Recuerden que cuando tenemos una potencia impar, se usa la identidad seno cuadrado de x más coseno cuadrado de x igual a 1. Entonces, este coseno cuadrado que tendría aquí, porque lo estoy separando en un factor lineal que es coseno de 2x, por el factor cuadrático que es coseno cuadrado, estoy usando esta identidad. Coseno cuadrado es 1 menos seno cuadrado. 1 menos seno cuadrado de 2x. ¿Sí están de acuerdo conmigo? Sí. Yo tengo una duda, profe. Sí. Más arribita donde decía 1 menos coseno. No, olvídelo, ya vi qué onda. No, gracias. Por nada, por nada. Es que me estoy saltando algunos pasos, pero porque ya lo habíamos practicado unos instantes atrás. Muy bien, entonces sería 1/8 del diferencial de x más 1/8 del coseno de 2x, diferencial de x. Después sería menos 1/16 de la integral del diferencial de x, porque 1 por diferencial de x solo queda la diferencial de x, menos 1/16 de la integral del coseno de 4x diferencial de x, menos 1/8 de la, de la integral del coseno de 2x diferencial de x, porque este multiplica al 1 y al seno cuadrado. Entonces sería menos 1/8 del coseno de 2x diferencial de x, y sería más 1/8 de la integral del seno cuadrado de 2x por el coseno de 2x diferencial de x. Muy bien, ¿ya está? Entonces ya tenemos varias integrales, pero resulta que todas son directas. ¿Están de acuerdo? Control Alt Shift H, ya está. Todas las integrales que obtuvimos son directas y de hecho algunas se pueden simplificar. Miren, esta se puede simplificar con esta y luego esta se simplifica con esta. Ya ni la tengo que resolver porque esta es 1/8 positiva y esta es 1/8 negativa. ¿Están de acuerdo? Entonces solo tenemos 1, 2 y 3 integrales que resolver. Y resulta que las 3 integrales resultantes son directas. Entonces las voy a escribir. 1/8 menos 1/16, 1/8 son 2/16, 2/16 menos 1, me quedan 1/16 de la integral del diferencial de x. Después sería menos 1/16 de la integral del coseno de 4x diferencial de x. Y por último, más 1/8 de la integral del seno cuadrado de 2x por el coseno de 2x diferencial de x. Muy bien. Y ya, terminamos. Entonces, ¿quién me puede decir? Lo malo es que no estoy en el salón porque si no, les estaría diciendo, a ver, tú esta y tú esta. Y a todos los haría participar. Pero bueno, como no estoy en el salón, me puede decir cualquiera de ustedes los resultados. Yo les voy a ayudar con la más difícil. La integral de un 16avo del diferencial de x sería x sobre 16 o un 16avo. No más. Entonces les pongo más fáciles a ustedes, por favor. Menos un 64avo del seno de 4x. Un 64avo menos un 64avo del seno de 4x. Seno de 4x. Porque la integral del coseno es el seno, pero como su argumento tiene coeficiente distinto de 1, aparece en forma de recíproco y un 16avo por un cuarto da un 64avo. Muy bien, perfecto. Y luego aquí es... ¿Más un 24avo? ¿Más qué? ¿Un 24avo? Ajá. ¿Están todos de acuerdo? Pues sí. Del seno cúbico de 2x. Una cúbica. Ajá. De 2x. ¿Un 24avo? ¿Seguros? Sí. ¿Segurísimo? Sí. Pues no. No. No, sí. No. 48, ¿no? Porque vean, fíjense, si U, lo voy a hacer con otro color, si U es el seno de 2x,
su diferencial sería el coseno de 2x por 2. Ah, sí, es un 64. Ajá. Este 2 Sí, también por está 64, sí. Entonces sería 1/8 por ese 1/2 y por 1/3 que es de u cúbica sobre 3. ¿Están de acuerdo? Sí. Entonces 3 por 2, 6 por 8, 48. Un Sí, 48 48. seno cúbico de 2x más c. Muy bien. ¿Todos entendieron de dónde salió ese 48? Sí. Segurísimos. Sí. No, ni les creo tanto, pero bueno, está bien. Sí. Por favor, cualquier Es que cosa que no entiendan, porque siento que estoy yendo muy rápido. parece flash. También yo lo pienso. Pues díganme, por favor, para no ir tan rápido, pero Ya me duele la mano. a mí ya no puedo hablar, ya me cansé, se me fue el aire. Ah, no es cierto. Ah, Pero sí díganme cualquier cosa que no entiendan, yo les explico. Muy bien. Vamos a hacer otro ahorita que terminen de copiar. Y pasamos a ver el siguiente. no podemos integrar solo uno y ya. Así de integral de uno. Y ya, listo. No podemos hacerlo así. Chale. Entonces el viernes vamos a tener sesión otra vez, pero para hacer más ejercicios o dudas de los temas que hemos visto. Vamos a avanzar hasta el lunes y solo va a ser 1 hora, recuerden. Por favor, si pueden ir avanzando con sus series, háganlo y cualquier duda que les surja me dicen para que les ayude. No vamos a resolver todo el ejercicio porque sería trampa, pero pues les voy a decir que tal vez no están considerando, por lo cual no están llegando a la respuesta correcta. ¿Listo? Sí. Ahora casi nadie está hablando, entonces siento que estoy solo. No está solo, profe. No Muy me bien. Vaya. Y somos 44. 44, muy bien, pero pues es que no sé, cualquier cosa pregúntenme porque siento que los estoy perdiendo. ¿Sí van a dejar? Profe, Sí. en el caso de seno cuadrado de, no sé, de 2x, se multiplica por su recíproco del 2. No sé También. cómo explicarme. Sí, también. Cuando, Sí. Fíjate es que aquí. no entendía por qué por ejemplo, ¿Por qué porque quedó 48, no? un poco más arriba, en donde era 1 más coseno de 4x y se multiplicaba por 1/2. Y no entendía muy bien si anteriormente estaba el menos coseno cuadrado de 2x. Es que el 1/2 que está aquí es de la identidad trigonométrica, que coseno cuadrado de 2x es 1/2 de 1 más el coseno del doble de este argumento. Por eso salió este 1/2. Ah, ok. Es por la identidad trigonométrica. Pero este 1/2 que salió aquí, que hizo que fuera 48, fue porque el argumento del seno no es 1. Entonces aparece su resultado. Aquí está u, seno de 2x, diferencial de u, 2 coseno de 2x, diferencial de x. Entonces, como solo tengo al coseno, el 2 sale como 1/2 y sale de la integral. 1/2 por 1/8 da 1/16 y ya se integraría como u cúbica sobre 3. Y 1/16 por 1/3 da 1/48. Este es el octavo, este es el 1/2 de la diferencial que no teníamos, por eso lo sacamos del otro lado, dividiendo, y el 1/3 es de que esta integral sería integral de u cúbica de u, que sería, de u cuadrada, diferencial de u que se integraría a u cúbica sobre 3, y este es 1/3, por eso quedó 1/8 por 1/2 por 1/3 dio 1/48.
En el caso de la identidad trigonométrica, se Ajá. vuelve 4x por la identidad, pero abajo, que es el seno cúbico de 2x, esta no es una identidad, por eso se conserva Sí, el fíjate. 2x. Sí. Mira, ahí voy. Control Alt Shift H. Que aquí anoté las identidades que estamos usando. Integrales, identidades del seno cuadrado del coseno cuadrado, al argumento lo duplicamos. Pero si nada más estamos usando esta identidad seno cuadrado más coseno cuadrado igual a 1, el argumento no le pasa nada. Entonces, en este coseno cúbico tenemos potencia impar, y en la estrategia que anotamos decía, cuando al menos una función trigonométrica, estamos hablando del seno del coseno, tenga potencia impar, separo un factor lineal, y en el resto, que es un factor cuadrático, uso esta identidad, no estas, porque estas dos, donde se duplica el argumento, solo se usan cuando las potencias de mi integral son exclusivamente pares. Ok. Y aquí no era exclusivamente par, era impar. Por eso separé el factor lineal y en el resto lo transformé a senos, como usando esta identidad trigonométrica. Ok, bueno, muchas gracias, profe. O sea que, sí, de nada, en este ejercicio están las dos estrategias de integración, donde tenemos exclusivamente potencias pares, y en una integral que nos resulta una función trigonométrica hablando del seno del coseno con potencia impar. Entonces, en este ejercicio están las dos estrategias unidas. Por eso es que lo quise resolver, para que vieran que no quiere decir que siempre que tengamos exclusivamente potencias pares, en nuestro desarrollo van a quedar solo integrales de potencias pares. Pueden quedar integrales de potencias impares, y entonces tendríamos que usar la otra estrategia. ¿Ves? De esta integral llegamos a estas 4, donde la primera es directa, la segunda es directa, en la tercera hay que utilizar identidad de ángulo doble porque es exclusivamente par, y en la tercera hay que usar identidad pitagórica, seno cuadrado más coseno cuadrado igual a 1, porque es de potencia impar, y separar un factor lineal. ¿Sí o no? Sí, gracias. Muy bien. ¿Alguna otra duda? No, profe, de momento no. Muy bien. Vamos a hacer otra integral. Perfecto. Entonces voy a borrar lienzo. Vamos a hacer la integral. ¿Cuál sería buena? ¿Qué? Seno cuarto por coseno cuarto. Está bien. Entonces tenemos seno cuarto de x por coseno cuarto de x diferencial de x. ¿Cómo son las potencias de estos dos? Pares. Pares. Entonces tenemos que usar la identidad de seno cuadrado de x igual a un medio de 1 menos el coseno del ángulo doble. No, de verdad, sí está entendida. ¿En serio? Neta, me lo juras. Luego, en coseno cuadrado de x sería un medio de 1 más el coseno del ángulo doble. Muy bien. Entonces, esto que tenemos aquí antes de avanzar, yo quiero que noten esto. Observen, por favor, que, déjenme borrarle, seno cuarto de x es equivalente al seno cuadrado de x al cuadrado. Y el coseno cuarto de x es equivalente al coseno cuadrado de x al cuadrado. ¿Están de acuerdo conmigo? Sí. Entonces, la integral del seno cuarto de x por el coseno cuarto de x diferencial de x sería la integral del seno cuadrado de x al cuadrado por el coseno cuadrado de x al cuadrado diferencial de x. Entonces, sabemos que el seno cuadrado de x es un medio de 1 menos el coseno del ángulo doble al cuadrado por un medio de 1 más el coseno del ángulo doble al cuadrado diferencial de x. Entonces sabemos que a por b
a la n es a la n por b a la n. Entonces nos quedaría 1/2 al cuadrado es 1/4. Por 1/4 sacaríamos 1/16 de la integral de 1 menos el coseno de 2x al cuadrado por 1 más el coseno de 2x al cuadrado, diferencial de x. Y como todo se está elevado a la misma potencia, entonces están separados, yo los puedo escribir como una sola expresión elevada a esa potencia. Entonces me quedaría 1/16 de la integral de 1 menos el coseno de 2x por 1 más el coseno de 2x y todo eso Y se simplificaría. al cuadrado. ¿Están de acuerdo? Sí. Muy bien. Sí. Y entonces, ¿cómo se conoce lo que está aquí? Una diferencia de cuadrados. Un producto de binomios conjugados me da como Para sacar. resultado una diferencia de cuadrados. Muy Ujú. bien. Entonces me quedaría 1 menos el coseno cuadrado de 2x y todo eso al cuadrado. Porque este producto da esto, pero ese producto está elevado al cuadrado. ¿Están de acuerdo? Yo no estoy usando álgebra. ¿Y saben por qué? Porque si no, entonces aquí, ¿cuántos términos me quedarían al desarrollar este binomio al cuadrado? Al desarrollar ¿cuántos términos me quedarían? 3. 3. Y en este otro, otros 3. 3 por 3, pues me van a quedar muchísimos términos, pero muchos de esos se van a simplificar, pero en la simplificación podría equivocarme. Entonces mejor uso lo que conozco, leyes de los exponentes y multiplicación de productos conjugados. Entonces ya todo esto se simplificó en este simple binomio al cuadrado. Entonces me quedaría 1/16 del primero al cuadrado menos el doble producto del primero por el segundo más el segundo al cuadrado, que sería coseno cuarto de 2x diferencial de x. Vean cuántos términos me quedaron, 3, y aquí me quedarían 3, y por otros 3 me quedarían, no sé, 9 términos, y esos 9 términos se van a simplificar en estos 3. ¿Sí ven por qué hice todo esto? Sí. ¿Sí me di a explicar? ¿Fui claro? Sí. Perfecto, muy bien. Entonces ya lo separamos en ¿cuántas integrales? En 3. 3, que sería 1/16 de la integral del diferencial de x, menos 2/16 que se simplifica en 1/8, ¿de acuerdo? Del coseno cuadrado de 2x, diferencial de x. Después sería más 1/16 de la integral del coseno cuarto de 2x, diferencial de x. Muy bien. ¿Y cómo son la segunda y tercera integral? Pares. Pares, entonces, ¿qué tenemos que hacer? Usar las mismas identidades. O usar otra vez esas identidades, muy bien. 1/16 de la integral del diferencial de x menos 1/8 de la integral de 1/2 por 1. Luego. Más coseno. Ajá. El ángulo doble. 2x. 4x, porque el ángulo era 2x, el doble serían 4x. Muy bien. Después sería más 1/16 de la integral de 1/2 de 1 más el coseno de 4x y todo esto al cuadrado. ¿Por qué? Porque esto sería coseno cuarto de 2x, es lo mismo que coseno cuadrado de 2x, todo eso al cuadrado. Y el coseno cuadrado es esto. ¿Están de acuerdo? Sí. Muy bien, entonces vamos a seguir. 1/16 de la integral del diferencial de x. Luego aquí quedaría menos 1/16 de la integral del diferencial de x. ¿Sí o no? ¿Sí? Sí. Luego, menos 1/16 de la integral del coseno de 4x, diferencial de x. ¿De acuerdo? Sí. 1/2 por 1/8 es 1/16 y el 16 multiplica tanto al 1 como al coseno. ¿De acuerdo? Sí. Muy bien. Después sería más 1/16 que multiplica la integral. Bueno, voy a... 32. Sería 1/2 al cuadrado, sería 1/4. Y 1/4 por 16 sería 1/64. ¿De acuerdo? Sí. ¿Sí o no? Sí. Porque de Sí. aquí tenemos a por b a la n
es a a la n por b a la n. O sea, un medio se eleva al cuadrado y 1 más coseno de 4x también se eleva al cuadrado. Entonces, un medio al cuadrado es un cuarto por un 16avo da un 64avo de la integral de 1 más el doble producto de coseno de 4x por 1, pues es coseno de 4x, más coseno cuadrado de 4x diferencial de x. Entonces, nos quedan, ¿cuántas integrales? 2, no, 1, no, 3. 1, 2, 3, exacto. Pero vean, en lo que hicimos antes, esto se simplifica con esto. ¿Sí o no? Sí. Entonces, por eso es que no las resuelvo, porque durante mi proceso se pueden ir simplificando algunas. Entonces, las sigo escribiendo así y ya simplifico lo que se pueda simplificar. Entonces, me quedaría menos un 16avo de la integral del coseno de 4x diferencial de x. ¿Ya está? Luego sería más un 64avo de la integral del diferencial de x, que sería este 1 por dx, ¿de acuerdo? Después sería más un 32avo, porque 2/64 es un 32avo de la integral del coseno de 4x diferencial de x, ¿de acuerdo? Sí. Más un 64avo de la integral de 1/2 por 1 más el coseno de ¿cuánto ahora? 8x. De 8x, muy bien. Diferencial de x, porque otra vez como es potencia par, de nuevo vuelvo a usar la identidad del ángulo doble. Muy bien. ¿Sí o no? Sí, sí. Y ahora sí, ya terminé. Ya tenemos varias integrales, pero todas son directas. Solo voy a escribirlas para que las vean más evidentes. Menos un 16avo de la integral del coseno de 4x diferencial de x, más un 64avo de la integral del diferencial de x, más un 32avo de la integral del coseno de 4x diferencial de x, más un 128avo de la integral del diferencial de x, porque 64 por 2 es 128, más un 128avo del coseno de 8x diferencial de x. Muy bien. Y ahora sí ya tenemos 1, 2, 3, 4, 5 integrales. Sin embargo, esta y esta se pueden simplificar. ¿Sí o no? ¿Sí? Sí. Muy bien. Entonces, ¿qué me quedaría? Vamos a simplificarlas y ya el último paso sería resolverlas. Entonces sería, aquí también esta se puede simplificar. Menos un 16avo, vean, menos un 16avo de la integral del coseno de 4x más un 32avo de la integral del coseno de 4x. Entonces, este es su nombre y esta es la cantidad. Entonces, tenemos menos un 16avo de esta integral más un 32avo de esta integral. Recordamos que menos un 16avo son menos 2 32avos, multiplicando todo por 2, ¿de acuerdo? Menos 2 32avos más un 32avo, me quedaría menos un 32avo de la integral del coseno de 4x diferencial de x, ¿de acuerdo? Sí. Y luego un 64avo es 2 128avos, multiplicando tanto numerador como denominador por 2. Y tenemos 2 128avos más un 128avo, tendríamos 3 128avos de la integral de la diferencial de x. Y ya, por último, quedaría más 1 sobre 128 integral del coseno de 8x diferencial de x. Nos quedaron 1, 2, 3 integrales, pero las 3 integrales ya son directas. Entonces, lo voy a terminar ya el ejercicio. Me quedaría menos 1 sobre 4 por 32, sería 4 por 2, 8, y 4 por 3, 12, menos 1 octavo del seno de 4x. ¿Por qué multipliqué esto por un cuarto? Porque como su coeficiente no es 1, aparece como recíproco. ¿Se acuerdan? Sí. Muy bien. Sí. Más 3 128avos de x. Y aquí sería más 1 sobre 8 por 8, 64. Llevamos 6. 8 por 2, 16. Y 6, 22. Llevamos 2. 8 por 1, 8 y 2, 10. 1024. Muy bien. Seno de 8x más c. Y ahora sí, ya terminamos.
Estaba muy larga, la verdad, esta integral, pero no es complicado, solo es largo el proceso. ¿De acuerdo? En resumen, ¿qué revisamos hoy? Pues nada más integrales de potencias del seno del coseno con potencia par o impar. Entonces, si las funciones tienen potencia impar, entonces separamos un factor lineal que va a ser el papel de la diferencial y el resto lo tengo que convertir a la otra función. Solo estamos hablando del seno del coseno. Entonces, si todo era seno, el factor cuadrático lo convierta a cosenos usando la identidad seno cuadrado más coseno cuadrado igual a 1. Pero si todo es potencia par, entonces uso identidades de ángulo doble, donde el seno cuadrado es equivalente a un medio de 1 menos el coseno del ángulo doble, y el coseno cuadrado es equivalente a un medio de 1 más el coseno del ángulo doble. Entonces solo estamos recordando eso. Cuando es potencia impar, se usa esta identidad, seno cuadrado más coseno cuadrado igual a 1. Cuando es potencia par, se usan estas dos identidades. ¿De acuerdo? En eso se resume lo que vimos hoy. La verdad sí está muy largo, pero es común que se presenten este tipo de expresiones. En un examen final, ¿ustedes creen que vendría algo como esto? No. No, nunca vendría. No. Ojalá no. En un examen parcial que hagamos en el salón, ¿ustedes creen que vendría esto? Sí. No. Sí. No. Sí. Eso sí vendría en, No. en el salón, sí vendría. Sí. Pero ojalá no. Pero pues como tal vez no lo hagamos en el salón, pues no va a venir. Ah, bueno. Ah, bueno. Pero si lo hacemos en el salón, algo así va a venir. Entonces, practica esto, por favor. Demonios. F. Muy bien, entonces lo vamos a dejar hasta aquí porque honestamente fue mucha información. Lo vamos a dejar hasta aquí. Iba a explotar. Gracias por conectarse. Recuerden que el viernes pueden conectarse para dudas y el lunes vamos a tener solo 1 hora de clase y el resto de dudas o simplemente 1 hora de clase. Gracias, profe. Cualquier situación particular, recuerden que me pueden enviar un mensaje o un correo, cualquiera de las dos cosas. Gracias. A ustedes por conectarse. Recuerden preguntar sus dudas, no importa cuál sea. Hasta luego, profe. Nos vemos, cuídense mucho. Vamos. Hasta luego, hasta luego. Chao.